Para el método anterior se trataba de hallar la solución de un sistema de ecuaciones, pero si tenemos demasiados puntos, ese sistema de ecuaciones es grande y es inestable. Entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es buscar métodos alternativos para hallar dicho polinomio. Este es el primer método alternativo que se basa en la definición de serie de Taylor. Para definir la manera como hallar el polinomio interpolante de Newton con diferencias divididas, primero veamos el uso y después hablamos un poco de dónde sale. Supongamos que tenemos n más 1 puntos. Observe que está enumerado desde 0 y hasta n. Entonces el polinomio, ¿cómo se construye? Primero con un b sub 0. A ese b sub 0 se le suma un b sub 1 por x menos x0. Luego se suma un b sub 2 por x menos x0, x menos x1. Entonces atentos a la forma constructiva. ¿Cómo será el b sub 3? El siguiente término será b sub 3 por x menos x0, x menos x1 y x menos x2. Me imagino que estás pensando en el b sub 4. Bueno, seguimos así. Y el último término, que será el b sub n, y observe que el producto es x menos x0, x menos x1, hasta el xn menos 1. Bueno, entonces, para determinar el polinomio, lo único que falta determinar es cuánto vale b0, cuánto vale b1, cuánto vale b2, etc. Para determinar los valores de b sub 0, b sub 1, b sub 2, etc., vamos a utilizar un recurso que es muy importante y que define los polinomios interpolantes. Y es la exigencia de que el polinomio tiene que pasar por los puntos dados. Entonces empecemos por partes. Si el polinomio pasa por el punto x0 f de x0, quiere decir que la expresión que define el polinomio de Newton, al evaluarse en x0, el resultado tiene que dar f de x0. Entonces, ¿qué sucede? Al hacer el reemplazo, si usted observa, todos los términos a partir del b1 tienen la resta de x menos x0. Al reemplazarla por x0 se anularían. Por lo tanto, el resultado sería b0 igual a f de x0. De la misma manera, el polinomio pasa por x1, f de x1. Lo mismo, si evaluamos el polinomio de Newton en x1, el resultado tiene que dar f de x1 y por lo tanto, cuando evaluemos la expresión a partir del término b sub 2, esos términos todos se anulan porque contienen el término x menos x1. Y como la x se reemplaza por x1 daría 0 y se anularían. De la misma manera, si seguimos despejando, podríamos obtener b2, b3. Pero si ustedes se dan cuenta, matemáticamente ese proceso sería un poco difícil porque los despejes son largos y complicados y las expresiones quedarían o resultarían muy complejas desde el punto de vista computacional sobre todo. Vamos a utilizar un recurso que es muy importante desde el punto de vista matemático y que nos va a servir mucho desde el punto de vista computacional. Se llaman las diferencias divididas. La diferencia dividida es una función recursiva que se llama a sí misma y que permite calcular para varios valores. Empecemos, la diferencia dividida de orden 0 es la misma función evaluada en el valor. La diferencia dividida con dos valores es un delta y sobre un delta x, y esa diferencia dividida expresa un cociente incremental. La diferencia dividida en tres valores se hace con base en la de 2. Y observe que es el mismo cociente. La diferencia dividida en 4 valores se hace con base en la de 3. Y la de n valores se haría con base en la de n menos 1. Pero observe que la estructura muestra que sigue siendo un delta y sobre un delta x de los anteriores. Por lo tanto, si miramos, estamos pensando en la función, la primera derivada con 2 valores, la segunda derivada con 3, la tercera derivada con 4, porque serían aproximaciones a esos valores. Veamos entonces la utilidad de las diferencias divididas. Para verlo, tengamos en cuenta que cuando formulamos el método de diferencias divididas, empezamos a calcular los b. Vamos a traer un poquito el recuerdo de lo que hicimos. Entonces empezamos. Si el b sub 0 se puede calcular como el f de x sub 0.
De la misma manera, el B1 encontramos que era el delta de f sobre el delta de x, que es la primera diferencia dividida entre x1 y x0. Lo mismo el B2, sería la diferencia dividida entre x2, x1 menos x1, x0 sobre x2 menos x0, o sea, la diferencia dividida entre x2, x1 y x0. Y seguimos, y el B sub n sería la diferencia dividida entre el xn hasta el x0. Veamos cómo funciona el método desde el punto de vista computacional y algorítmico. Para ello, partamos del supuesto que tenemos un conjunto de valores que fueron tomados de alguna muestra, modelados como x0 f de x0, x1 f de x1, x2 f de x2 y x3 f de x3. Partiendo de estos valores, lo que pretendemos hallar es el polinomio de Newton, o sea, vamos a hallar los b. Entonces, empezamos calculando las primeras diferencias divididas de manera ordenada, es decir, la diferencia dividida entre x3, x2, x2, x1 y x1, x0. Una vez tengamos esas diferencias divididas, podemos calcular la segunda diferencia dividida. Observe que ya es entre la diferencia dividida entre x3, x2, x1 y entre x2, x1, x0. Por último, calculamos la diferencia dividida entre x3, x2, x1 y x0. Para calcular los b, simplemente observamos la diagonal, la parte superior, entonces vemos que b sub 0 es f de x0, b sub 1 es la diferencia dividida entre x1 y x0, b sub 2 la diferencia dividida entre x2, x1 y x0, y b sub 3 la diferencia dividida entre x3, x2, x1 y x0. Esto ya nos permitirá calcular el polinomio interpolante de Newton conociendo esos b. Para finalizar nuestro esquema, vamos entonces a mostrar cómo se formula el polinomio de Newton. Entonces, lo primero es, como tenemos 4 valores, entonces el polinomio estaría expresado como b sub 0 más b sub 1 por x menos x0, más b sub 2 por x menos x0 y x menos x1, más b sub 3 por el producto de x menos x0, x menos x1 y x menos x2. Esta es la forma esquemática del polinomio. Recuerde, conocidos están los valores de x0, x1 y x2, por lo tanto son números. Lo único que nos falta es reemplazar los b sub 0. Entonces volvemos a la tabla y en la tabla solo observamos los puntos donde nos interesan que están los b. O sea, b sub 0 estaría en f de x0 y sucesivamente, entonces simplemente nos traemos esos valores, los reemplazamos en el polinomio y queda listo nuestro polinomio interpolante cuya variable es x y los demás valores son números. Para finalizar, vamos a hacer algunas observaciones sobre las características de este método y qué aspectos tiene desde el punto de vista computacional y el error. Lo primero es que el error característico es el error de propagación, porque se puede observar que cada valor es utilizado para los siguientes, pero también, si miramos la definición, esto viene de una serie infinita que ya se pudieron haber dado cuenta que es desde series de Taylor, por lo tanto, el otro error característico es el truncamiento. ¿Cuál es el problema? El error de propagación plantea, entre menos operaciones hagamos, mejor, pero el error de truncamiento dice, entre más términos de la serie tomemos, menor el error. O sea que ambas cosas se contradicen un poco, es decir, el uno menos y el otro tome más. Por lo tanto, lo importante de esta situación es que vamos a tener un punto donde vamos a obtener los mejores resultados. Lo difícil es encontrar ese punto. ¿Qué ventajas también tiene este método? Que si disponemos de valores adicionales, podemos seguir calculando versiones del polinomio y desarrollando versiones de orden superior, es decir, de un grado n, n más 1, etc. Eso nos va a permitir que tengamos, si tenemos varias versiones, podemos comparar cuáles son los mejores resultados hasta que encontremos ese punto que lo llamaremos punto de retorno, donde están como los mejores resultados. Recordemos que si el error es de truncamiento, el último término es una aproximación al error y por lo tanto cada que calculemos un nuevo valor vamos obteniendo mejores resultados y basta mirar ese valor de ese término para saber qué tan bueno es. Si los valores están muy cerca al valor a interpolar, entonces
Eso es mejor porque nos va a permitir obtener buenos resultados ya que las distancias no son muy altas entre los valores. Si los datos están igualmente espaciados, pues los algoritmos se pueden redefinir y obtener unos cálculos mucho más ágiles. Y no siempre tener mayor grado significa tener mejor aproximación porque en algunos casos los polinomios resultantes pueden llegar a ser demasiado oscilantes y eso nos va a permitir que el error se aumente. Y por la definición misma del método, los valores no tienen que estar ordenados de alguna manera. En la siguiente sesión vamos a definir otro método para determinar el polinomio interpolante. Pero tengamos en cuenta una cosa, apliquemos cualquier método que sea. Si tenemos un mismo conjunto de datos, el resultado desde el punto de vista teórico deberá ser el mismo. El problema es que dado que los métodos tienen error de truncamiento y de redondeo a la vez o de propagación, entonces esos resultados no necesariamente van a dar lo mismo.